En realidad se pone como inicio de lo que fue la primera universidad a la Universidad de Bolonia en la primera mitad del siglo XVII. Después vinieron la de París y la de Oxford. Y curiosamente surgieron como una organización sindical. En realidad era una unión de estudiantes, en el caso de Bolonia, y de maestros, en el caso de París, que estaban luchando por algunos derechos que tenían, y que estaban peleando por sus derechos. Reclamaban, por ejemplo, protección mutua, el monopolio de la enseñanza, porque no hay que olvidarse que estas primeras cátedras se dictaban, por eso se llaman cátedras, en escuelas, en las escuelas eclesiásticas, eran escuelas eclesiásticas en realidad. Esto, bueno, sucedió en la época del antiguo régimen, y esta cultura llega hasta el siglo XIX, pero en Argentina después vamos a ver que hay rastros de todo esto. Se enseñaban artes liberales, eran una especie de lujo, no tenían un objetivo profesional precisamente. Trivium, que era gramática, retórica, dialéctica, y otro se llamaba quadrivium, que incluía aritmética, música, astronomía, geometría, la lógica, física y metafísica de Aristóteles, por supuesto, estamos hablando de la escolástica. Había dos materias secundarias, derecho y medicina, el derecho canónico, y una disciplina superior, teología. Los títulos, y de ahí vienen bachiller y maestro, doctor en derecho, medicina y teología. Los exámenes se pagaban. No había ingreso irrestricto precisamente, se llamaban las propinas, las universidades vivían de eso. Como decía, el fin de estos saberes no tenía una utilidad social directa, eran un fin en sí mismos en gran medida. Tenía que ver mucho con la buena organización social, la salvación de las almas y la transmisión de un conocimiento. Se mantenía cierto conocimiento vivo, así como lo mantuvieron los monjes también durante siglos, ¿no es cierto? Después se produce un cambio, que lleva su tiempo, por supuesto. Entre los siglos XVI a XVIII, cada vez más el poder laico va empezando a controlar las universidades. Los príncipes, como dice aquí, van a buscar los letrados que los ayuden en la cosa pública. Esto se dio mucho en Alemania, por ejemplo. La universidad era la formadora de los burócratas, de una élite burocrática. Hacía falta gente para ocupar esos lugares. No tenemos que olvidarnos también que, durante parte de la época medieval y posiblemente más acá, la alfabetización no era precisamente algo que importara mucho. Los señores, algunos se preciaban justamente de ser analfabetos, no les interesaba, la cultura no era una cosa que estaba muy lejos del concepto que nosotros tenemos hoy. Así que los famosos escribas y demás eran los que sabían leer y escribir. Se produce un aumento de la matrícula en Europa, y en el siglo XIX la revolución científica ingresa finalmente, que había estado peleando por ingresar, a instancia de los estados, ingresan las universidades, que empiezan a estimular el desarrollo de las ciencias. Ahí empieza a tomar un poquito el concepto actual de la universidad moderna, de la modernidad. ¿Qué pasa en Argentina, o lo que era el virreinato? Primero se funda en América la Universidad de Santo Domingo, 1538, después México, Lima, y en 1623 la Universidad de Córdoba, que en realidad comienza como un permiso, una disposición papal que refrendada por el rey, le da permiso al Colegio Máximo para emitir títulos de bachiller, maestro y doctor. Eran universidades menores, las otras dependían directamente de la corona, las mayores. Expulsan a los jesuitas, todos recordamos la historia. En aquel tiempo en la primaria se estudiaban, no secundaria, se estudiaban esas cosas, no sé ahora. Son reemplazados por franciscanos, después por el clero secular, pero mantienen toda la estructura de la escolástica. Mantenían, hay trabajos de esa época de alumnos de la universidad que describían perfectamente el clima que se vivía, un clima de claustro, de encierro, en fin. Estoy haciendo saltos, como ustedes ven, muy arriesgados, ¿no?, en la historia.
pero bueno, marcando algunos puntos. Posteriormente, en 1808 se convierte en universidad mayor e incluye el derecho civil y el doctorado para los laicos. Y también cumple esa función, porque primariamente la Universidad de Córdoba sirvió para proveer de sacerdotes instruidos también a todas las comunidades religiosas de la región. Cuando incluye el derecho civil, empieza a tener también un rol en la formación de élites letradas y burocráticas. En 1850 se transfiere a Nación, aparece la impronta profesionista. Este es un viejo, una discusión muy antigua, en realidad, ya en la Universidad Napoleónica, ¿no? Entre si la universidad tenía que ser el reservorio de conocimientos generales y conocimientos, por ejemplo, humanísticos y demás, o tenía que tener o formar personas para desarrollar habilidades para ejercer una profesión. Esto todavía, y por eso lo traigo, todavía se está discutiendo en Argentina, ¿no? Hay personas que piensan que la universidad tiene que ser una especie de reservorio, una catedral, qué sé yo, donde el conocimiento de alto nivel, ¿no?, tiene que ser manipulado y generado, dicen, y allí medio después, no sé cómo pasaría, porque tuvo vasos comunicantes, pasaría a nosotros que seríamos el vulgo, por ejemplo, no sé. Por eso tenemos marcas de la historia que, pese a las múltiples reformas que se van haciendo, quedan como una marca de fábrica, ¿no? Esta impronta profesionista, como se llaman las universidades que forman en profesiones, incluían, cuando la de Córdoba incluía ingeniería, arquitectura, agrimensura, profesorado de matemáticas, haciendo otro salto, vamos a 1821, Universidad de Buenos Aires. Responde la fundación a necesidades de los habitantes que requieren servicios profesionales. Nace con otro concepto que la Universidad de Córdoba, que tenía una impronta totalmente medieval. Y reúne un montón de instituciones que se habían ido fundando. 1813, Instituto Médico Militar, Academia de Matemática Militar, 1816, que era donde se enseñaba matemática, por otro lado. Academia de Jurisprudencia, que todavía no era Facultad de Derecho, en 1814, después sí se dedica a la enseñanza. Y la universidad, la UBA, ya desde aquel entonces, es más que una universidad. Controlaba toda la educación, primaria, preparatoria, que después fue secundaria, después se reemplazó la secundaria, esta preparatoria, por el Colegio Nacional, y 4 departamentos: medicina, ciencias exactas, jurisprudencia y ciencias sagradas. No es de extrañar que la UBA, podríamos decir, es como un estado dentro de otro estado, ¿no? Es como el Vaticano más o menos en Italia, tiene muchísimo poder, las reformas no le preocupan demasiado, esto proviene, por otra parte, de un gran cambio que hubo en el 18, cuando se produce la reforma universitaria, que consagra básicamente la autonomía y comienza como una lucha también por derechos gremiales de estudiantes y de algunos profesores. Y termina disputándole el poder al Congreso, que era el que manejaba la universidad. Las élites políticas que se formaban allí, que la regían y reproducían el sistema de formación de dirigentes políticos de la época, empieza a retirarse, y a través de la autonomía se constituye un eje de poder diferente, ¿no es cierto? Aparece el poder tripartito, con más limitaciones. Después esto fue creciendo, hubo más acceso de los estudiantes y demás. Y además empieza a haber otro fenómeno, y es que agremiaciones profesionales comienzan a controlar también la formación de las profesiones, cosa que antes no sucedía. Bueno, año 2000. Ante una población, situación universitaria en general, pues les decía que iba a ser hacer patito por la historia, ¿no? Pero más o menos nos da un panorama. En el año 2000 teníamos una población de 37 millones de habitantes.